Es el momento de hablar del capítulo 3 de Hechos, ¿verdad? Vamos a hablar en Hechos capítulo 3. Voy a leer desde el versículo 1. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena de la oración y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ese cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo les rogaban que le diesen limosna. Pedro con Juan fijando en los ojos le dijeron, míranos. Entonces les dijo, estuvo atento esperando recibir de ellos algo más. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le firmaron los pies y tobillos. Hasta el versículo 7. Antiguamente, cuando éramos niños, no teníamos dinero. Por eso, cuando de repente podía aparecer un poco de dinero, cuando había dinero en nuestra mano, había cambiado mucho nuestro pensamiento. Antes, cuando caminábamos por la calle, solo pasábamos por pasar, pero cuando teníamos dinero, queríamos comprar eso, queríamos probar eso y queríamos montar en eso también. El pensamiento se hace complicado, ¿verdad? Por eso, sí o sí, cuando yo necesitaba algo pero no tenía dinero, simplemente pasaba de largo. Pero a veces en el camino veía cómo había una oferta por los productos, pero miraba eso, wow, qué barato es eso. Pero como no tenía dinero, pensaba entre mí simplemente, ¿qué va a ser de largo? Pero si tengo dinero, cambia totalmente todo eso. Nosotros no simplemente pasa esto con el dinero, sino que Jesucristo está, ustedes están dentro de Jesucristo, están alejados de Jesucristo, o cuando están cerca de Jesucristo y cuando creen en que Jesucristo obra a través de ustedes, somos los mismos nosotros, pero es totalmente diferente. Por ejemplo, yo me encontré con una señora casada muy joven y escuchando la historia de esta señora, ella había estado en una dificultad muy grande. Esa señora dice que siempre era lastimada por su esposo físicamente. Una vez era la hora de salir del trabajo su esposo. Ella tenía mucho temor porque pensaba que su marido le iba a pegar. Como tenía mucho temor, ¿qué fue lo que hizo la señora? Salió y se escapó. Cuando su esposo iba a llegar a la casa, se escapó. Ella salió de la casa, pero como no tenía dinero, pensó entre mí, ¿qué voy a hacer? No hay donde pueda dormir, tampoco hay donde pueda comer. Por eso, lo que ella dijo fue que robó. Era una persona que creía en Jesús, pero ella robó. Estas cosas hicieron que esta mujer esté muy complicada y muy difícil. Pero esta mujer vino al retiro y después de que terminó el seminario, tuvo una comunión junto conmigo personal. Y ella me estaba contando todo esto. Yo, mirando a esa mujer, me di cuenta que ella estaba muy cerca a llegar a una enfermedad mental. Yo no le dije nada. Primero, simplemente le dije palabras que puedan hacer que ella pueda descansar en su corazón. Le compartí sobre Jesucristo. Y luego de eso, esa mujer, hoy, yo le dije, duérmase temprano hoy día. Vaya y la mandé para que duerma temprano. Mañana en la noche, cuando yo termine la prédica, venga para poder seguir conversando, le dije. Es por eso que ese día la mandé a esa mujer y al día siguiente en la noche, terminando el culto, me encontré con esa mujer, estábamos sentados juntos y su corazón estaba en mucho equilibrio. Entonces yo le prediqué el evangelio. Esta mujer era una persona que venía a la iglesia y asistiendo a la iglesia sufría, era infeliz por el pecado, se sentía muy miserable por el pecado. En el corazón, ella, después de que obtuvo descanso en su corazón, mejoró mucho su estado y ese día yo le expliqué cómo era el evangelio, el perdón de los pecados a través de la sangre de Jesús. Simplemente nosotros decimos que creemos en Jesús, pero si nos equivocamos, podemos pensar que no debes mentir, no debes robar, debemos hacer las cosas bien. Simplemente son órdenes. Pero si no, hay muchos momentos en el que porque no creemos en Jesús sentimos que tenemos carga.
Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos un vehículo, no importa si cosas pesadas o no, ¿verdad? Sea de 30, de 40 kilos, simplemente lo colocamos en la parte de atrás del carro y podemos andar. Es muy fácil. De esta manera también, cuando yo estoy solo y estoy con Jesús, hay una diferencia muy grande porque cuando estoy junto a Jesús, Él puede cargar todas las cargas pesadas por mí. Ese día, esa tarde, yo le conté cómo podía recibir perdón de los pecados a través de la sangre de Jesús. Luego de eso terminamos el retiro y yo no me pude encontrar con ella. Pero una vez me llamó. Estaba en una ciudad llamada Gwangju y me dijo que quería encontrarse conmigo, por eso yo quería venir acá a Seúl. Yo le dije, no, no haga eso. Yo en 3 días voy a ir a la ciudad de Gwangju. Hay que encontrarnos en Gwangju. Me dijo, ok, está bien, gracias. Entonces ese día yo fui a Gwangju y ella me llamó. Entonces dijo, yo quiero invitarla a comer. Me llamó para decirme que me quería invitar a comer, por eso yo le dije, perdóneme. En la iglesia de Gwangju creo que han preparado algo para la hora de la cena. Ya está preparada la cena. Por eso ese día yo no pude cenar junto con ella. Fue en la época en la cual realizamos la cantata navideña, por eso después de la cena tuve más o menos 15 o 20 minutos para poder conversar con esta mujer. En 20 minutos más o menos yo pude conversar con ella y estuve conversando. Ella dijo, yo estaba muy difícil porque quería encontrarme con usted, pastor. Pero yo pude venir acá porque no hubo ningún problema en el restaurante. Luego de eso, yo estaba me contaba cómo estaba feliz porque ella había recibido por los pecados. Yo también tenía mucho agradecimiento por eso. Era una joven, era una señora que vivía en la oscuridad, pero después de que recibió la salvación, pude estar muy felices. Yo perdí su número de teléfono. Ahora yo no puedo comunicarme con ella, pero a veces puedo recordar de ella y me pongo a pensar, ¿cómo estará ella? ¿Vendrá a la iglesia? A veces pienso en muchas cosas. Yo no podía hacer nada por esa mujer, pero Jesucristo, yo simplemente le presenté cómo Jesucristo podía obrar en esa señora. Por eso ella, yo creo que está viviendo de una manera muy feliz. Trabajando en el restaurante, ella estaba muy feliz creyendo en Jesús. Hermanos, hermanas, yo, antes de que me transformara en pastor, había hecho cosas muy malas y había robado. Era una persona que estaba destinada a ir al infierno, pero después de recibir el perdón de los pecados, me transformé en pastor. Predicando el Evangelio, hay muchas personas que nos criticaban, hay personas que hablaban cosas de mentira. Pero después de transformarme en pastor, después de ser en pastor, lo más feliz para mí es que hay muchas personas que están por morir, pero escuchando esta palabra pueden vivir. El joven Juan Chue, que estaba a punto de morir por ser mordido por el alacrán. Escuchando esa palabra, simplemente hablamos muy despacio, pero él escuchando esa palabra pudo vivir. Después, aparte de eso, también el pastor Nam Gyeong, el pastor Kim Chung-hwan, como pudieron salir de la muerte. Aparte de eso también, Jesucristo ha estado junto conmigo. Yo no tengo fuerza por mí mismo, pero Jesucristo tiene poder. Yo no tengo amor, pero Jesucristo tiene amor. Y debido a eso, yo simplemente conecto con Jesús. Y de esa manera, viendo cómo las personas realizan un cambio, tengo mucha felicidad. La verdad es que en el corazón de las personas, cuando escuchando lo profundo del corazón de las personas, me pongo a pensar dentro de mí, hay personas que viven de esta manera. La verdad es que me causa mucha pena. Esas personas viven muy, muy difícil. Es por eso que predicando el Evangelio y cuando esas personas se conectan con Jesucristo y a través de Jesucristo pueden obtener la paz que no tenían antes, pueden obtener la santidad que no tenían antes, pueden obtener la felicidad que no tenían antes, pueden sentir
un consuelo que nunca habían podido sentir en toda su vida. Viendo eso, la verdad es que soy muy feliz. Por el contrario, a veces veo que hay dificultades cuando hacen la vida de creencia y viendo cómo hay personas sufren. Yo, viviendo dentro de Jesús, yo no tengo ninguna fuerza para poder cambiar nada. No tengo ninguna fuerza para poder sostener las cosas. Una vez en la cárcel, me encontré con un hermano. Este hermano, él era el líder de los presos que estaban ahí. Dice que él tiene más o menos 3 abejas ahí en el pecho para demostrar su nivel. Por esa manera, él dice que puede andar por todas las cárceles. Él puede andar y como estamos con él, podemos andar por cualquier lado en la cárcel. Él, como tenía esas 3 abejas, era el comandante de batallón de ese lugar, era la persona más alta. Por eso él juntaba a todos los presos para poder hacer un estudio bíblico y me ayudaba en muchas cosas. Un día quedaba tiempo y pude conversar con él. ¿Qué fue lo que me contó este hermano? Yo le preguntaba, ¿cómo es que usted o qué pecado cometió para venir acá? Él era muy cándido, muy humilde. Es por eso que yo no podía entender. Entonces, mirando a los presos, cuando les pregunto el nombre de su preso, eso es como una falta de respeto para ellos. Pero yo no sé sin darme cuenta, le dije, ¿cuál es su delito? Y de repente le estaba hablando muy bien y de repente su rostro se hizo muy rojo. Y él me dijo, asesinato, intento de asesinato. Había matado a una persona y intentó matar a otra persona, pero había fracasado. No podía entender eso. Que él había intentado, que había realizado un asesino, no podía creerlo. Por eso, pasaron unos días, nos sentamos los dos juntos de nuevo. Y ese hermano me contó cómo asesinó a una persona. Él se había casado, él estaba con su hija y su hijo era muy pobre, pero era muy feliz. Pero había pasado un poco de tiempo y no sabía por qué su esposa, él sentía que su esposa le estaba engañando. Parece que mi esposa me está engañando, pensaba él, pero no tenía la seguridad, la certeza. A veces las mujeres, a menudo las mujeres mienten a los hombres, ¿verdad? Cuando hay dificultades para pasar esa situación. Eso es algo muy peligroso. Las mujeres no deben mentir a los esposos, tienen que decirle la verdad si se han equivocado. De repente pueden llamar tu atención, pero si ustedes mienten para esquivarse, puede que pase 1 o 2 veces, pero si continuamente salen mentiras, empiezan a salir mentiras sin que uno se dé cuenta. Cuando uno empieza a mentir, el esposo empieza a dudar y de esa manera la pareja se complica mucho. No sabía por qué, pero parecía que su esposa estaba engañándolo. ¿Qué será lo que me engañan? ¿Qué será lo que me engaña? Decía él dentro de... Y después, pasando 6 meses, su esposa se enteró que su esposa iba a bailar. ¿Qué significa bailar? De repente uno puede bailar. Es algo muy bueno no bailar. En África, cuando vamos a África, todas las personas bailan. Muy bien, levantan las manos y mueven el cuerpo de un lado a otro. En África, las personas tienen muchas expresiones de alegría. Por ejemplo, cuando un hijo muerto de malaria, y ese corazón no saben cómo son esa tristeza y esa alegría porque tiene mucha tristeza. Es por eso, dando la vuelta y bailando, a veces una mujer coge a su hijo recién nacido y está bailando, y el niño también así mueve el cuello y está bailando él. No sé cómo pueden ser tan felices. Después de bailar, la verdad es que bailan hasta perder la respiración. De esa manera pueden olvidar las tristezas y las
Por eso yo me di cuenta de que es muy necesario esos bailes. En Corea también sería bueno que estén esos bailes para aprender así un parlante, pero en Corea no es tan. El hecho de bailar en Corea es que una mujer tiene que bailar con un hombre que no conoce. No es algo tan bueno visto. Por eso siempre se dice que en Corea también ha venido ese viento del bailar. El esposo le había dicho a su esposa, le había querido pedir, le había rogado, le había amenazado, pero ella no podía dejar de bailar. Y después de que pasó un tiempo, ¿qué fue lo que se enteró? Que la cuñada era la que hacía que su esposa vaya a bailar. Su esposa no quería hablar, pero como su cuñada mayor venía, la convencía para que vaya a bailar. Ese hermano un día fue a buscar a la cuñada. Fue solo y le dijo a la cuñada, cuñada, tengo algo que pedirte, por favor. Por favor, deje a mi esposa tranquila. Ya no la lleve a estar bailando con usted. Pero esta mujer, ¿qué fue lo que dijo? Dijo de una manera muy seria, ¿quién eres tú? ¿Qué te has creído? ¿Quién eres tú que estás haciendo la vida de mi hermana una vida miserable? ¿Quién eres tú para decirme algo? Entonces en ese momento ese hermano de repente perdió la conciencia. Y de repente no sabe exactamente lo que pasó. Y de repente cuando reaccionó, en su mano había un cuchillo y estaba manchado de sangre y su cuñada estaba echada, desmayada. Cuando reaccionó se dio cuenta, yo he muerto, yo he matado a una persona, yo he matado a esa persona. Es por eso que él empezó a gritar, salgan todos, voy a matar a todos, con el cuchillo en la mano. Por eso asesinó y tuvo un intento de asesinato frustrado. Esos fueron sus dos crímenes. Esta persona fue a un juicio. Todas las familias vinieron y contrataron un abogado. Y él dijo, echaba al abogado de la familia, no necesito un abogado, yo voy a morir acá en la cárcel. Por eso despidió al abogado. Vino el tercer abogado y él empezó a gritarles, ¿Tú, tú crees? Y el abogado le dijo, ¿tú crees que yo vengo acá porque quiero ganar dinero, tu dinero? Lo que tú me puedes dar dinero ni siquiera me va a alcanzar para comprarme un trago. Vengo porque me da pena de tu vida miserable. Déjalo, déjalo él. Y el abogado se molestó mucho. Entonces alrededor hablaron y a través de ese abogado pudieron salvar su vida. ¿Qué fue lo que me dijo esa persona? Yo tenía un deseo. Yo deseo salir mucho más rápido. Mi vida ya ha terminado. Deseo salir rápido y vengarme de esas personas que me malograron la vida, que estropearon mi vida. Por eso dice que su esposa había venido con la carta de divorcio y le había firmado eso. Y cuando le firmó le dijo, tengo una petición, ¿qué cosa? Por favor, cuida a mis hijos hasta que yo salga de la cárcel. Sí, claro que sí. Entonces por eso se divorció de su esposa. Y esa persona, él tenía que transformarse en la persona más buena y de esa manera transformó el encargado de la cárcel. Tenía que salir rápido. Un día era oro para él, para matar a todas las personas que arruinaron mi vida. Yo voy a matar a todos. Yo le dije, ¿por qué piensa de esa manera? Pastor, una persona como yo, si yo sale, ¿usted cree que yo puedo conseguir un trabajo? ¿O yo creo que yo puedo hacer algo? Mi vida ya está perdida y malograda porque estoy marcado como asesino. Su corazón estaba fluyendo y no había fin. Y yo le dije de una voz muy calmada, su hijo ha crecido y cuando se gradúe de la universidad, usted tiene que ir con una flor y decirle, hijo, perdón, hijo, yo me equivoqué en la vida, pero tú te estás graduando de la universidad. Para mí es una gloria. Yo
¿Se imaginan cuán fuerza causa en el hijo el hecho de que pueda traer esas rosas en la ley de la graduación? Y si su hijo tiene una enamorada, y él, por ejemplo, le diría, sí, papá, hijo, ¿tú te has enterado que me he enterado que tú estás enamorada? Sí, sí. Yo esperaba este tiempo. ¿No les puedo invitar a comer a ustedes? A su hijo con su enamorada. Y de repente las invita a comer como padre. Yo quiero ser feliz mirándolos a ustedes. Yo estaba esperando este día, le diría de repente a la novia. De repente estaba esperando para ver cuál sería la chica que traiga a mi hijo. Muchas gracias por estar con mi hijo, le diría. No existe más grande cosa para un hijo que sean esas historias de los padres. Le dije, no se deje llevar por esos corazones. La mayoría de personas se rinden fácilmente, dicen, mi vida ha terminado, si yo muero va a terminar todo. Muchas personas fluyen de esa manera y caen en pecado. A pesar que sea muy oscuro, si existe la luz y estamos dentro de Jesucristo y esperanza. Pero le dije, ¿por qué piensas de esa manera? Hoy hemos leído el capítulo 3 de Hechos. En el capítulo 3 de Hechos podemos ver cómo es muy bueno porque aparece Pedro. Yo no entiendo por qué ustedes no son pastores. Cuando uno es pastor, ¿saben qué es lo más feliz? Uno se levanta frente al estrado y está predicando y puede ver el rostro de las personas. Y se siente muy feliz. Esa persona antiguamente era un estafador, pero ha cambiado. Y ahora tiene una familia muy hermosa. Esa persona antiguamente era un alcohólico, el cual no podía nadie rescatarlo, pero ahora ha cambiado. Cuando subo al estrado y mirando esto, yo soy el pastor de la iglesia Misión Buenas Nuevas en Gangnam, pero cuando subo al estrado y mirando a los hermanos uno por uno, no hay ninguna persona que sea como yo. Todos son mucho mejores que yo. Todos son mucho más inteligentes y mucho más provenientes que yo. Antes de que yo reciba la salvación, yo de verdad había vivido en la parte más baja de la vida y en la oscuridad. Y esas personas están escuchando y han recibido el perdón de los pecados a través de la prédica mía. Estoy muy feliz. Y también a veces, como soy pastor, a veces las personas me traen unos regalos pequeños. Antes, imagínense, ¿quién haría eso por mí antes? De repente hay personas que me quieren invitar a comer, pero a mí no me gusta comer afuera. Por eso no tengo mucho tiempo a veces para comer. Yo siempre les digo que no puedo comer y a veces por eso ya nadie me dice para comer. Muchas personas realizan el cambio a través de Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz y después de resucitar, subió al cielo. Y en el cielo pudo ver cómo Pedro se encontró con un hombre cojo de nacimiento en el templo de la Hermosa. Le dijo, mírame, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Es muy feliz esto. Una vez yo, terminando de un seminario en Ulsan, había pasado más de las 11 de la noche. Estaba subiendo en el carro y estaba por partir a Seúl. Y de Ulsan a Seúl, como era de noche, parece que podíamos llegar más rápido. Calculé que más o menos eran 4 horas y íbamos a llegar más tarde de las 12, por eso nos faltaría tiempo para dormir. Entonces dijimos, determinamos dormir. Como en toda la ciudad
en Corea existen nuestras iglesias, puedo ir a cualquier lugar para dormir. Estaba a punto de ir a Daegu, pero conversando pasé por la vía rápida y pasé a la ciudad de Daegu. Entonces la siguiente ciudad era Kumi. Yo llamé a Kumi y le dije al pastor de Kumi, por favor, ¿podría dormir hoy día? Le dije, sí, pastor, venga. Por eso yo fui a la iglesia de Kumi y descansé ahí. Y yo me levanté, quería levantarme muy temprano y escaparme. Y cuando abrí la puerta con mi maleta, alguien estaba en la puerta, pero me sorprendí. Era el pastor de esa iglesia. Y él sabía que yo siempre me salía en la madrugada, por eso él estaba ahí para evitar que yo me vaya. Me dijo, pastor, por favor, comparta la palabra en la hora piadosa. Entonces yo prediqué la palabra en la hora piadosa. Y cuando yo fui a predicar en la hora piadosa, terminando la hora piadosa, al fondo, bajo el reloj digital, había una joven que estaba en una silla de ruedas. La mayoría de jóvenes no salen a la hora piadosa, ¿verdad? Yo me acerqué terminando la prédica y como una broma le dije, ¿por qué todos están sentados en otro lado, pero tú estás acá en esa silla de ruedas? ¿Es divertido sentarse en la silla de ruedas? Y ella me dijo que tenía 19 años, estaba en el tercer grado y se llamaba Choi Suyeon. Hace un tiempo había perdido la sensación en la pierna. Le dijo a su mamá, mamá, no siento nada en la pierna, sí, no te preocupes, pero poco a poco subió eso a la rodilla, después subió a las entornas y después perdió toda la sensación. Por eso dice que ni siquiera podía ocupar o orinar. Tenía que sacar las heces con una máquina. Tenía que presionar a su mamá el estómago para que pueda sacar las heces. Dice que en la columna vertebral había habido una inflamación en los nervios, por eso me dijo que estaba a punto de morir. Ella tenía 19 años, estaba en la flor de la juventud, era una niña muy hermosa, era muy hermosa. Por eso yo tenía mucha tristeza por eso. En mi corazón también, yo pensé en mi corazón, sería bueno que Dios pueda salvarla, por eso le dije a ella, Suyeon, escucha lo que te digo bien. La electricidad pasa a través de los cables de electricidad. Pero la electricidad pasa a través de los cables de electricidad. Solo si existe el cable de electricidad puede pasar electricidad. Jesucristo también se conecta a través del corazón con otras personas. Si en tu corazón tiene el mismo de corazón con Jesús y se conecta, el corazón de Jesús pasa a tu corazón y de esa manera Jesucristo, si el corazón de Jesucristo se encuentra con tu corazón, Jesucristo entra en tu vida y trabaja. Y de esa manera, esa enfermedad de la columna vertebral no sería nada para Jesús. Por eso le dije, te voy a enseñar cómo puedes ser uno con el corazón de Jesús. A ver, quiero que digas esto. Jesucristo, cuando vivía en este mundo, se encontró con el ciego de nacimiento, con los cojos, con los endemoniados. Y nunca pasó disimulando que no miró a esos enfermos, sino que sí o sí los ayudó. Jesucristo es el mismo hoy, ayer, hoy y siempre. Ese Jesucristo ahora también, cuando te observa, está viendo que tú que estás muriendo por esa inflamación de la columna vertebral, ella por esa neuromielitis no siquiera podía tomar un vaso de agua porque no podía tener fuerza para tomar una copa. Pero Jesucristo te ama y desea curarte. Jesucristo, imagínate cuánta pena tendría por las personas que están enfermas, por eso decía curarte. Entonces, ¿cómo o en qué momento Jesucristo se hace uno o tú, tu corazón sea Jesucristo? Si tú de repente tu corazón decides que Jesucristo va a curar tu corazón, por ejemplo, cuando curó al ciego, curó al cojo, curó a las personas que tenían cáncer. Por eso, si pienso en mi corazón que Jesucristo va a curar mi enfermedad y si tengo ese corazón,
En ese momento, Jesucristo desea curarme. Entonces yo debo pensar en mi corazón, Jesucristo me va a curar. Eso significa tener un mismo corazón con Jesús. La electricidad. Pueden generar electricidad a través de generar otra energía eléctrica y de repente pasa, pero no simplemente pasa por otro lado, sino que simplemente si existe el cable de electricidad, en algunos segundos pasa la electricidad generada por el generador de electricidad y puede hacer que funcione el refrigerador, también la lavadora y todo. Prende la luz, prende la televisión. Pasa lo mismo. Si tu corazón se conecta con el corazón de Jesús, en ese momento Jesucristo entra en tu corazón y esa neuromielitis no es tu enfermedad, sino es la enfermedad de Jesús. Y para Jesús no es nada eso, se puede curar rápidamente. Yo hablé más o menos durante 20, 30 minutos y le expliqué sobre esto y le impuse las manos y oré por él. Le dije, Suyón, me voy a ir. Levántate rápido, ¿ok? Creo que pasaron 3 o 4 meses y me escribieron una carta. Era una carta. Sí, pueden ver ahí en la imagen está la carta. Era una letra muy pequeñita como granos de arroz. El doctor, después de que me dijo que yo iba a morir y que estaba asesinada de estar en la cama. Yo no puedo hacer nada, simplemente creí en lo que usted me dijo, pastor, en mi corazón. Y ahora tomo un vaso de agua y también puedo escribir cartas. Pastor, ahora también he empezado a caminar. Sí, a veces no puedo caminar muy bien, pero estoy seguro que si camino un poco más, voy a mostrarle a usted cómo puedo caminar. Cuando el corazón de esa mujer se conectó con el corazón de Jesús, pero pasando un mes, su mamá y su papá y Suyón trajeron un regalo muy pequeño y vinieron a mi oficina. Sí, ahí está la imagen. Yo cogí las manos de Suyón y empezamos a caminar, a dar una vuelta y estaba muy sana, estaba muy feliz. Suyón, cada vez que iba a los campamentos de IYF, hizo y participó en el maratón. Y dice que obtuvo el puesto 300 de 800 personas. Imagínense cuánto agradecimiento tenía frente a Dios. Ahora está muy sana, está viviendo muy bien. Ella quiere casarse ya. Todavía no he podido encontrar, creo, un buen novio. Yo estoy buscando a ver si es que hay alguna persona que sea buena para casarse con él. Ya. Si es que ustedes tienen un mismo corazón con Jesús, entonces puede fluir el corazón, ¿verdad? Cuando ustedes iban al colegio, se encontraban con sus amigos, pero habían personas que tienen el mismo corazón conmigo. Y es muy bueno, ¿verdad? Porque nuestro corazón fluye. De esa manera también, si conocemos el corazón de Jesús, Jesucristo nos ama y debido a eso, Pedro estaba en el templo La Hermosa y se encontró con este hombre cojo de nacimiento. Este hombre cojo simplemente, Pedro iba a pasar, ¿verdad? Siempre pasaba, pero el corazón de Pedro era diferente antes. Pedro dejó dentro de él, pero dentro de mí está Jesús. Entonces Jesucristo desea curar ese cojo. En el corazón de Pedro pensó eso, ¿verdad? Entonces, si yo le digo que se levante y ande, entonces Jesucristo va a curar ese cojo. Él podía pensar eso en su corazón. Por eso le dijo, míranos. Entonces el cojo habrá pensado entre él, ¿por qué me dice que lo mire? ¿Acaso me quiere dar mucho dinero? Y lo miró, esperando recibir algo. Es por eso que le dijo, Pedro cogió la mano de él y le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y de esa manera lo levantó. Y ahí, maravillosamente, al momento,
empezó a caminar el cojo. Es por eso que todas las personas que estaban alrededor mirando como ese cojo, ¿por qué? Porque ese era un templo, ¿verdad? Había muchas personas pecadoras que iban a dar culto al templo. Es por eso que daban mucho dinero a esa persona, porque si no se iban a sentir mal con su conciencia. Cuando uno estaba frente a la iglesia, funcionaba muy bien ese negocio, ¿verdad? Porque todas las personas iban a esas personas y de repente pasaban a la iglesia para ir al culto y decían, voy a dar dinero a esa persona. Esa persona caminando y corriendo, la gente miraba y decía, ¿por qué está corriendo? No debería correr. ¿Por qué? Él es el cojo, ¿verdad? Ese cojo está curado. ¿Cómo es posible que ha curado? Y de repente Pedro lo tenía en la mano. Y las personas, todas las personas, empezaron a mirar a Pedro. Y Pedro dijo, ¿cómo piensan que nos miran a nosotros como si hubiera Él caminado con nuestro poder? Lo maravilloso de esto es que Pedro, en lo que dice Pedro no levantó al cojo con su poder, sino que a través del nombre de Jesucristo de Nazaret. En nuestra casa, por ejemplo, si en mi casa de repente, estaba hablando de electricidad hace un momento, ¿verdad? Por ejemplo, no hay electricidad. Entonces, ¿qué pasa? De repente voy a buscar con mi celular con la luz para ver el interruptor. Y por eso, no simplemente cuando no hay luz, me quedo quieto diciendo, está oscuro, sino que busco la manera de solucionarlo, ¿verdad? Hay muchos problemas grandes y pequeños que nos encontramos. Entonces, solucionar yo ese problema y que Jesucristo solucione ese problema. Esas cosas son totalmente diferentes. Por eso, después de que yo recibí el perdón de los pecados leyendo la Biblia, yo simplemente empecé a leer la Biblia. Leía en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y leía de nuevo y volvía a leer 10 veces, 20 veces, 30 veces, 40, 50, 70 y siguiendo leyendo. Era maravilloso. ¿Por qué? Porque yo podía ver el corazón de Jesús en la Biblia. El corazón de Jesús es este corazón. Tiene este corazón. Cuando yo no conocía el corazón de Jesús, no podía hacer uno con el corazón de Jesús. Era difícil para mí. Pero conociendo el corazón de Jesús, yo simplemente necesitaba aceptar ese corazón, ¿verdad? El perdón de los pecados también. La limpieza de los pecados es que nosotros, si pensamos que sí o sí tengo que limpiar el pecado, que tengo que hacer algunas cosas buenas, tengo que orar y tengo que dejar de pecado para ir al cielo, entonces sería muy difícil. Pero si conocemos el corazón de Jesús, tengo que pensar, ¿cómo podré limpiar el pecado? Jesucristo en la cruz murió por nuestros pecados. En ese momento limpió nuestro pecado. Es algo muy simple, ¿verdad? Yo sé que Jesucristo murió en la cruz por nosotros y Él recibió todo el castigo del pecado y ha limpiado todo nuestro pecado. Pero yo no conocía esto. Entonces puedo tener seguridad. Si Jesucristo me dice que soy justo, entonces soy justo. Eso es verdad. Entonces, de esa manera, no es que tengo que orar esforzándome, empeñándome, o tengo que predicar y dar ofrendas. No, no es eso. Es estar con el mismo corazón de Jesús. En Hebreos capítulo 10, ¿qué dice la Biblia? Colocaré mis leyes en su corazón y en sus mentes. ¿Qué significa cuando dijo, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré? Que esas leyes están en mi corazón. ¿Por qué? La ley estaba escrito en las tablas y lo colocó dentro del arca del pacto. Por ejemplo, dice el pecado, había una ley que decía, no adulterarás. Pero si existe en mi corazón ese ganas de adulterar, yo puedo adulterar. ¿Por qué? Porque simplemente la ley estaba en unas piedras. Pero esa ley de Jesús que decía, no adulterarás,
ahora está dentro de mí. 험난한 마음이 Y es 일어날 por eso que 때 cuando se levanta un corazón libidinoso, 예수님 법이 내 안에서 esa ley que está dentro de mi corazón 싫은 마음을 일으키는 거예요. hace que tenga un corazón 그래서 que no 험난한 quiera 마음이 내 안에 예수님 법이 adulterar. Por eso 그 이겨주는 거예요. ese corazón vence a esas ganas de pecar. Yo, 이렇게 예수님 복되게 사는 이유 el motivo por el cual yo puedo vivir bendecido por Dios, 감사한 de verdad yo tengo mucho agradecimiento. 2020년 En el año 2020, ya estamos por finales del 2020, 상상할 수 yo 없는 puedo ver 은혜를 cómo he recibido una gracia muy grande e inimaginable. 뭐 지금까지 설교하고 Yo 복음 siempre 전하했습니다. he predicado el Evangelio, compartido el Evangelio, 근데 우리가 5월 pero 달에 코로나 estando 때문에 en mayo debido al 어려워서 COVID-19 tenía muchas dificultades 코로나로 고통하는 y 시민들에게 내가 무슨 para, 말씀을 estaba 전해야 pensando 할까? qué podía 그런 predicar para las 생각을 personas que están sufriendo por el COVID-19. 코로나로 많은 사람이 죽어가고 Muchas personas están muriendo por el 하늘나라 갈 수 COVID-19. 있을까? ¿Cómo podría ser para que esas personas pudieran ir al cielo? Esas personas tendrán temor. 코로나로 고통하는 시민들 Entonces, para las personas que están sufriendo por el COVID-19, yo empecé a predicar el Evangelio. Y las personas consideran que lo más importante, cuando antes están a punto de morir, es que yo tengo mucho pecado. ¿Cómo podría limpiar mi pecado? Si uno tiene pecado, sé que va a ir al infierno. Yo tengo que recibir perdón de los pecados y ir al cielo. Muchos pensamientos vienen cuando está frente a la muerte. Pero leyendo la Biblia, yo puedo decir, y yo limpié, perdoné todos sus pecados y no recordaré esos pecados y transgresiones. Dice Dios que perdonó nuestros pecados y que no se acordará. ¿Quién? No es que yo perdone mis pecados, sino que Dios perdonó nuestros pecados. Yo perdonaré sus iniquidades y no recordarás. Esa es la palabra de Jehová. ¿Verdad? Esa palabra de Jehová, dice Jehová. Viendo en la Biblia, Dios dice que ha perdonado nuestros pecados y que no los recordará. Si Dios dice que no se va a acordar de nuestros pecados, entonces no se va a acordar. Pero esa es la palabra de Jehová. Y no conoce Jehová porque dice, porque perdonaré las maldades de ellos y no me acordaré más de su pecado. Pero yo antes decía, yo soy pecador. Sí, yo ya perdoné tus pecados. Entonces, ¿qué diría yo? No, entonces yo debería decir, ¿soy pecador? No. Señor, ¿perdonaste mis pecados? Sí, yo perdoné tus pecados. La Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia es la palabra de Dios. Y sí está escrito que Dios ha perdonado todos nuestros pecados. Entonces, yo no te voy a decir, no, yo soy pecador, yo he robado, he mentido, he peleado, yo soy un pecador. Yo digo que soy pecador y estoy peleando. Dios dice que yo he perdonado tus pecados, entonces, ¿cómo podría ser? Finalmente, mi pecado está perdonado. Si Jesucristo ha perdonado nuestros pecados, es verdad que los ha perdonado. Yo no necesito cumplir ese perdón de pecados por mí mismo, porque si Jesucristo dice que perdona mis pecados, yo simplemente debo de creer en eso. Sí, Señor, gracias. Gracias, yo creo que tú has perdonado mis pecados. Simplemente tenemos que hacer esto. A esto le llamamos creer en Jesús. Si Jesucristo dice que perdona nuestros pecados, perdona nuestros pecados y debemos creer en eso. Si Él dice que no perdona los pecados, entonces yo debo creer que no. Si Él dice que nos ha curado, creemos que estamos curados. Si Él dice que no nos ha curado, entonces creemos que no somos curados. Y eso es creer en la palabra de Dios. En Jeremías 31:34 dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, dice Jehová. Eso es una palabra muy buena. Es por eso que Pedro, poco a poco antes había negado a Jesucristo 3 veces y fue al mar de Galilea y se encontró con Jesucristo. En ese momento pudo enterarse que Jesucristo había perdonado todos sus pecados y ahora estaba junto con Jesús. Es por eso que, ¿qué sentía Pedro en su corazón? Dentro de mí está Jesucristo. Yo no puedo curar a este cojo, pero Jesucristo que está dentro de mí puede curar a ese cojo. Entonces yo también puedo curarlo. Una vez,
Un hermano de nuestra iglesia estaba a punto de morir por el cáncer y me llamó. Dice, me dijo que no le quedaban más de 2 o 3 días de vida. Ese día yo iba a ir a predicar a la ciudad de Gwangju. Por el culto de la noche yo le dije a mi hijo y a mi esposa, amor, hay que partir 1 hora antes. Estaba yendo porque vamos a ir a la ciudad de Jeonju. En el hospital de la Universidad de Jeonju estaba este hermano Kim Chung-hwan. Entonces vamos a pasar para orar por él, le dije. Y cuando fuimos, entramos al salón al cuarto, y cuando abrí el cuarto del hospital, él estaba echado simplemente en la cama del hospital. Y su mamá estaba llorando continuamente. Y su esposa estaba en otro lugar, en un rincón, simplemente me dijo, pues, levantó la cabeza y dijo, "Ah". El hermano todavía no había muerto, pero en el corazón de su familia ya estaba muerto. En ese momento, ¿qué fue lo que yo le dije? Pensé, ¿qué pasaría si yo no hubiera venido acá, sino que Jesucristo hubiera venido acá? ¿Qué hubiera hecho Jesucristo? Es invisible, no podemos palparlo, pero Jesucristo está junto con nosotros, ha prometido estar junto con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, sea donde sea que vayamos, Jesucristo está junto con nosotros. Ustedes pueden ver de repente que hay un problema y que no tienen un poder para solucionar ese problema, pero Jesucristo está con ustedes y Jesucristo puede solucionar esos problemas. Es por eso que nosotros simplemente creemos que si Jesucristo puede solucionar todos los problemas. Yo entré a ese cuarto del hospital y ese hermano estaba muriendo. Hoy dije, ¿qué pasaría si Jesucristo hubiera venido a este lugar? Hubiera curado a este hermano. Entonces yo, ¿qué fue lo que pensé luego? Si dentro de mi corazón está Jesucristo, entonces Jesucristo puede curar a este hermano. Yo le dije, hermano Kim, abre los ojos, mírame. Pastor, tú estás enfermo de cáncer, dicen que estás muriendo. El doctor dice que es difícil que pases de 2 o 3 días. Pero yo, cuando entré a este salón del hospital, me puse a pensar, ¿qué sería si Jesucristo hubiera sido el que hubiera venido y no yo? Jesucristo sí o sí hubiera curado. Y tuve esa fe, hermano. Le expliqué. Jesucristo sí o sí puede curar a usted, hermano. Pero si su corazón de usted tiene el mismo corazón de Jesús, entonces él puede curar. Es por eso yo abrí la Biblia y yo puedo ver que Jesucristo curó a los cojos, curó a los paralíticos, curó a los cojos, hizo que viva Lázaro que estaba muerto. Jesucristo nunca pasó de largo cuando vio a un enfermo, sino que siempre podía curarlo. Por eso, si usted tiene esa fe en su corazón que Jesucristo lo va a curar, su corazón va a ser igual que el corazón de Jesús y Jesús va a poder trabajar. ¿Me dejo entender? Sí, pastor. Voy a orar por usted. Puse la mano en su cabeza y dije, Padre Santo, nuestro hermano está muriendo de cáncer. Nosotros no podemos tener la fuerza para poder vencer esa enfermedad. Pero, Jesucristo, usted puede salvar en cualquier momento a este hermano. Por favor, dales una nueva fuerza a este hermano y cúralo, por favor. Y de esa manera oré. Y luego de eso pasó el tiempo. Yo le dije, hermano, ya me voy. Levántate rápido. Y yo oré. Y yo partí para Gwangju. Pasó 1 semana exactamente. Y cuando estaba tomando desayuno me llamaron. Contesté, aló, pastor, yo soy el pastor Kim Chung-hwan, el hermano Kim Chung-hwan. Y su voz era una voz muy alta, era como si estuviera gritando. Hola, pero ¿cómo está tú? Sí, ¿cómo está de salud? Sí, pastor, yo he tomado de nuevo ayer un nuevo
resultado de la prueba, ya no hay ninguna célula cancerígena en mi cuerpo. Sí, por eso en la mañana yo voy a salir del hospital, por eso le estoy llamando. 할렐루야. Aleluya. 감사하다. Qué agradecimiento, qué agradecimiento. 너무너무 감사했어. 형제가 일어나거나 그다음 Qué agradecimiento. En el después se levantó 교회 y él vino a nuestra iglesia en el culto de domingo en la mañana 30분 동안 y durante 30 minutos 나한테 contó su testimonio y todos los hermanos y hermanas estaban llenos de regocijo. 여러분 예수님 Hermanos y hermanas, Jesucristo, 길을 걸어다 우리 눈에 보이고 ca- 인사같이 de repente sería muy bueno que él pudiéramos ver a Jesucristo, que comiéramos con él, pero no, no es así. Pero si es Jesucristo, entonces no se podría encontrar con todo el mundo, ¿verdad? Como Jesucristo está en espíritu, ahora se puede encontrar con cualquier persona. No simplemente tengo que orar porque perdone mis pecados, sino que tengo que hacer que cuando murió en la cruz, perdonó nuestros pecados. Y creer en eso es creer en Jesús. Yo no puedo vencer la enfermedad, pero Jesucristo puede curar esa enfermedad. Si yo oro y puedo saber que Jesucristo va a curar mi enfermedad, yo creo en esto. Si yo tengo esa fe, es de esa manera Jesucristo puede obrar. En el año 87 yo estaba enfermo del estómago y en el año 92 también se enfermó de mi corazón. Desde que yo era joven sufría mucho el corazón y tenía muchas dificultades. Ahora Dios me ha dado un cuerpo muy saludable. Ya estoy viviendo muy bien. Y a veces en la tarde también salgo a pelotear. Al principio yo no jugaba muy bien, pero ahora los jóvenes a veces dejan que yo los gane y a veces yo también los gano de verdad. Es muy entretenido. Jesucristo vino a mi vida y Él pudo hacer cosas a través de mí que yo no podía imaginar. No solo trabaja en mi vida, sino que a través de mí está obrando. Es por eso que cuando yo he visto cómo muchas personas me han podido curar cuando yo he orado, he podido experimentar esas obras. Por eso tengo mucho agradecimiento. Hoy podemos ver cómo Pedro estaba en el templo del Hermoso y se encontró con este cojo. Pedro no podía curar a este cojo, ¿verdad? Pero dentro de él estaba Jesús. Por eso le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Es invisible, pero Jesucristo está junto conmigo. Él tiene todo el poder para curarnos, para ayudarnos. Por eso, si tenemos la fe de que Jesucristo nos va a ayudar y podemos avanzar con esa fe, ustedes también como Pedro, como Jesucristo, van a poder vivir de esa manera y a través de ustedes va a levantar la obra de Jesucristo. Después de recibir la salvación, Jesucristo estuvo junto con nosotros, viendo cómo Jesucristo ha solucionado y me ha cuidado de muchos problemas grandes y pequeños. No se imaginan cuánto agradecimiento tengo. Hermanos y hermanas amados, Jesucristo murió por la cruz por nosotros, no para que fuéramos pecadores, sino que murió para hacernos limpios por nosotros. En ese momento, esa sangre ha perdonado todos nuestros pecados. Por eso ustedes no tienen que decir que son pecadores. Si yo he pecado, pero Jesucristo limpió mi pecado. Si yo creo eso con la fe, en ese momento Jesucristo empieza a vivir y a obrar en ustedes. Yo no soy una persona especial. Y he visto cómo cada vez que oraba muchas personas se curaban. Y he visto cómo muchas personas han podido recibir la salud. Y he visto cómo Jesucristo y Dios han solucionado problemas grandes y pequeños frente a mí. Experimentando todo esto, puedo saber que no hay nada más valioso que Jesucristo. No hay nada más que precioso que Jesucristo en nosotros. Dios, Jesucristo, han estado junto conmigo durante... He pasado mucho tiempo, muchas décadas con Jesucristo. Y de esa manera he podido permitir que muchas personas abran sus ojos para poder recibir el perdón de los pecados y han podido curarse, cambiar sus vidas. He podido experimentar muchas veces esto. No lo he hecho yo, sino que
Jesucristo que está dentro de mí ha obrado de esa manera. 놀랍게도 그 Es 예수님이 maravilloso porque Jesucristo hoy 여러분에게도 그렇게 también desea trabajar en ustedes, hermanos. 여러분이 착해야 되는 게 아니고 No es que ustedes tienen que ser muy buenos, no es que ustedes tienen que tener poder o tienen que ser sabios por sí mismos. 내가 친구와 같이 가는데 난 돈이 하나도 없는데 Si de repente yo estoy con mi amigo, pero yo no tengo dinero, y si mi amigo tiene dinero, simplemente y él me invita a comer, no importa que yo tenga dinero, pero yo puedo comer, ¿verdad? De esa manera también. 놀라운 예수님이 나와 함께 Es maravilloso porque ese Jesucristo maravilloso está junto conmigo. 예수님의 능력이 내 것이 Y el 되고 poder de Jesucristo se hace mi poder. 예수님의 거룩함이 내 La 것이 santidad de 되고 Jesucristo se hace mi santidad y la justicia de Jesucristo se hace mi justicia. 예수님의 지혜가 내 것이 되고 La sabiduría de Jesucristo se hace mi 예수님의 sabiduría. 사랑이 되면 El amor de Jesucristo es mi 난 amor. 사랑이 예수님의 사랑을 Yo no tengo amor, 받아서 pero si Jesucristo tiene amor, yo puedo amar. Yo no tengo sabiduría, pero si Jesucristo tiene sabiduría, yo puedo tener sabiduría. El poder de Jesucristo hace que yo pueda vencer todo y hace que yo viva una vida bendita. 사랑하는 예수님 Hermanos y hermanas amados, 이제 Jesucristo. 베드로는 옛날에 베드로가 Antes, Pedro ya no era el mismo Pedro de antes. 바다 예수님 만나고 Jesucristo, 났는데 después que se encontró con Pedro en Galilea, le dijo, apacienta mis ovejas. 이제 베드로는 Esa palabra hizo que Pedro ya no sea el mismo de antes. 예수님이 Jesucristo 함께 하시는 베드로 era un Pedro ahora que andaba junto con Jesucristo. 예수님의 힘이 내게 와서 Es por eso que Jesucristo viene y el poder de Jesucristo obra a través de mí, obra a través de mí. 예수님이 하신 것 똑같은 능력을 Ese poder de Jesucristo se muestra. Si ustedes creen también, ustedes van a poder hacer lo mismo. 이제 여러분 Ahora, hermanos y hermanas, 예수님을 así como Pedro, crean en Jesús. 지난 Yo, 수십 년 동안 han pasado muchas décadas 내 자신에게도 예수 y 역사에서 he podido ver cómo Jesucristo ha obrado a través de mí, ha permitido que yo pueda vivir esta vida. 아니에도 예수 역사 내가 상상치 Y 못했던 también 여러 가지 일을 cosas que yo no podía imaginar han podido cumplirse a través de Jesucristo. Yo he podido ver todo esto. 십자가에 못 박힌 우리 모든 죄를 Jesucristo murió en la cruz para perdonar todos nuestros pecados. 우리와 같이 계시면서 Está junto con nosotros. 그 능력의 주님 여러분 Y ese poder de Jesucristo está dentro de ustedes. 어려울 때마다 여러분 돕고 Cada vez que ustedes tengan dificultades, Dios quiere curarlos, quiere ayudarlos y quiere protegerlos. 예수님을 믿으십시오. Crean en ese Jesús. 바라보십시오. Miren ese Jesús. 마음을 같이 해서 Y si ustedes en el mismo corazón de Jesús, 여러분 통해서도 a través de ustedes también Jesucristo va 예수가 a 되어서 obrar y ustedes se van a transformar en pequeños Jesucristos y van a ser obreros que van a ser la luz del mundo. Tengo la seguridad de esto. 지난 수십 년 동안에 Hace muchas décadas, 2000 especialmente en el año 2020, 하나님의 모난 Dios, a través mío, que yo no valía para nada, ha hecho que todo el mundo tenga la obra del Evangelio. Eran cosas que yo no podía hacer, pero Jesucristo ha hecho todo eso, por eso es muy hermoso. Ese Jesucristo también está junto con ustedes, ha perdonado su pecado. Y si ustedes creen que han perdonado su pecado y que está junto con Jesucristo, ese poder de Jesucristo van a poder actuar en su corazón. Y de esa manera, ustedes se van a transformar en obreros de poder y dentro de ustedes se va a mostrar Dios y van a poder llevar una gracia muy hermosa. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente hora. Cuídense mucho. Gracias.